Hola a todos y a todas. Lo que vamos a hacer con este video es explicar el parcial que tomamos el día martes 28. Este parcial consistió en 8 preguntas por opciones múltiples, para lo cual ustedes tenían 45 minutos para resolverlo. Vamos a hacer una explicación breve de pregunta por pregunta en base a lo que estuvimos viendo. Resolvieron ustedes. Hagamos una aclaración antes, que el orden en que va a aparecer las alternativas de respuestas acá es distinto, o puede ser distinto, a lo que les apareció a ustedes en pantalla, porque era un examen donde las alternativas se desparramaban al azar. Punto 1. Había un diagrama y preguntaba cuál era el valor final que alcanzaba la variable alfa. Para ello vamos a hacer una tabla, ¿sí? Que es parecido a lo que vimos como prueba de escritorio, o mejor dicho, va a ser nuestra prueba de escritorio. En nuestro diagrama intervienen solamente dos variables, alfa y beta, ¿sí? Y vamos a ir viendo línea por línea qué valor toma cada variable. En la primera línea, luego de haber definido, la variable alfa toma el valor 15. En la siguiente línea, la variable beta toma el valor 21. En la siguiente línea ya empieza a haber operaciones matemáticas, y alfa pasa a valer el valor de alfa más el valor de beta. El valor de alfa hasta este momento es 15 y el valor de beta hasta este momento es 21. La suma de los dos da 36. A partir de acá, alfa vale 36. En la siguiente línea, beta toma el valor de alfa menos el valor de beta. El valor de alfa dijimos que ahora es 36. Y el valor de beta sigue siendo 21. La resta de 36 menos 21 da 15. Entonces a partir de este momento beta pasa a valer 15. Y en la última línea, el valor de alfa vale el valor de alfa menos el valor de beta. Dijimos que alfa vale 36. El último valor que había tomado alfa era 36. Y hay que restarle el valor de beta, que ahora es 15. Por lo tanto, 36 menos 15 es 21. Y ese es el valor que toma alfa. Si nosotros vamos a las alternativas que había, no eran caprichosas los valores que surgían, eran posibles valores que podían haber tomado alfa. De hecho, son los 3 valores que tomó alfa a lo largo de este pequeño algoritmo, y una alternativa que daba como opción ninguna de las anteriores, pero la válida era 21. Al principio del parcial les decía que ustedes podían tener el PCIN al lado para resolver esto. Si ustedes me hacían un diagrama de flujo en el PCIN y ponían las mismas secuencias que de acá, deberían haber encontrado el valor de alfa. Vamos a ver cómo quedaría esto con un diagrama de flujo. Con este diagrama de flujo, que es igual al que teníamos en el examen, si lo probamos, me tira dos valores, 21 y 15. Yo tengo que entender que el primero era el valor de alfa y el segundo era el valor de beta. El que me tenía que importar era el valor 21, que era el valor de alfa. Sigamos. Punto 2. Teníamos algo similar. Teníamos un diagrama con tres variables que participaban. En este caso A, B y auxiliar. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una tabla para hacer nuestra prueba de escritorio. En la primera línea A toma el valor 10. En la segunda línea B toma el valor 5. En la tercera línea la variable aux toma el valor A. Por lo tanto,
el valor que toma AUX es el valor que tenía A, o que tiene A, que es 10. Luego el valor de A, mejor dicho, la variable A toma el valor de la variable B, o sea 5. Luego la variable B toma el valor de A. Como dijimos recién, A pasó a valer 5, entonces B se queda en 5. Entre las alternativas era 5, 10, 15 o 20. ¿Sí? Bueno, la correcta era 5. Lo mismo que antes. Veamos qué pasaba si hacíamos un diagrama de flujo para resolver esto. Acá tenemos un diagrama de flujo similar al del ejercicio. Si lo probamos, vemos que esto me da 5 y 5. Si yo miro el diagrama, efectivamente acá me mostrar el valor de B y el valor de A. Y bueno, al finalizar esto, las dos variables varían 5. Sigamos. Punto 3. Lo mismo, acá teníamos un diagrama de flujo con tres variables en juego, num, cont y aux. Ponemos las tres variables en una tabla y empezamos a recorrer a ver qué valores toma cada una. La primera que se pone en juego es num, que toma el valor 10. Luego aparece cont, que toma el valor 0. Seguimos con aux, que toma el valor de num. Por lo tanto, aux toma el valor 10, que es el valor que tiene num en este momento. Luego cont se convierte en un contador y empieza a sumar 1. Si cont anteriormente valía 0, si ese 0 le sumo 1, ahora cont vale 1. Y luego num toma el valor de aux, de auxiliar, ¿sí? Que era 10. Por lo tanto, num se queda con el valor 10, que era una de las alternativas que aparecía en la tabla de alternativas. Veamos cómo queda esto con un diagrama de flujo. Vemos que este diagrama, cuando lo ejecuto, me pone valor 1 y 10. Bueno, 1 y 10 son los valores de cont y de num. Si yo voy a ver qué tenía en la tabla, efectivamente cont era 1 y num era 10, y es el orden en que las mostré, y 10 es el valor final de num. Número 4. Acá la cosa se empieza a complicar un poco, porque tenemos una estructura de repetición. Esta estructura de repetición tiene una variable i, que es la que va a controlar el ciclo, y sin ningún impedimento va a ir de 1 a 10, de 1 en 1. ¿Sí? Dentro de la estructura de repetición interviene la variable num, pero por ahora nos vamos a concentrar solamente en qué hace la variable i, que va del 1 al 10 sin ningún impedimento. Podemos saber qué pasa cuando entra a la estructura de decisión. Pero lo que primero que debemos entender es que i va a tomar valores corridos de 1 a 10, ¿sí? Sin ningún tipo de impedimento. Luego empecemos a ver qué pasa con la variable num. La variable num lo que está haciendo es tomar el valor de la variable i. Dijimos que la variable i va de 1 a 10 sin problema, por lo tanto num debería estar haciendo lo mismo, tomar valores de 1 a 10 sin ningún tipo de restricción. Pero acá es donde aparece la restricción, ¿sí? Cuando esta comparación es verdadera, num va a ser dividido por 3, ¿sí? Pero ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando i dividido 3 tenga como resto 0, o sea, en todos los números divisibles por 3. Es decir, cuando i valga 3, cuando i valga 6 y cuando i valga 9, ahí se va a hacer este cociente, ¿sí? Que va a ser dividido 3. Por lo tanto, no me va a afectar el hecho de que num sea un valor entero, ¿sí? Entonces, los valores que va a tomar num
va a ser, dijimos, lo mismo que toma i, hasta que aparezca un 3. Cuando 3 mod 3, que es igual a 0, bueno, ahí hacemos este cociente, donde num, que vale 3, es dividido por 3, por lo tanto num ahora vale 1, que es lo que estamos viendo en nuestra tabla. Pero al siguiente ciclo, cuando i vale 4, nuevamente num pasa a valer lo mismo que i, o sea, vuelve a tomar el valor de i, o sea, 4. ¿Sí? Y continúa con 5, con 6, cuando aparece el 6 va a pasar lo mismo. Cuando num, que vale lo mismo que i, cuando i vale 6, este cociente dividido 3 vale 0, o sea, mejor dicho, el resto es 0. Por lo tanto, 6 dividido 3 es 2. ¿Sí? En el siguiente ciclo, num pasa a valer 7. Y acá continúa hasta 9, que vuelve a ser lo mismo, pero el valor final, lo que hay que entender es que num va a tomar el valor de i. Cuando i valga 10, num va a valer 10. No importa que en el ciclo anterior de 9 pasó a valer 3. ¿Sí? No importa que este cociente es 3, en ningún momento i va a valer 3,3. ¿Sí? Num se queda, en ningún momento num va a valer 3,3. Num se queda, el último valor que toma es el último valor que tomó i. ¿Correcto? Y queda en 10. Veamos qué pasa en un diagrama de flujo. Veamos qué pasa en el diagrama de flujo. Lo vamos a ejecutar. Este es el mismo diagrama que tenemos acá. Lo vamos a probar. Yo lo único que le pido es que me muestre el valor de num al final y me muestra el valor 10, con lo cual efectivamente le da una de las alternativas como respuesta. Veamos una alternativa de diagrama de flujo. Con esta alternativa yo le estoy pidiendo en cada ciclo que me muestre el valor de i y el valor de num, incluyendo dentro de la estructura de decisión. Yo pruebo esto y lo que tengo es cuando i vale 1, num vale 1, cuando i vale 2, num vale 2, cuando i vale 3, num vale 3, siguiente línea es adentro de la estructura de decisión, i vale 3, num vale 1, ¿sí? Y al final, fíjense que los valores de num van 1, 2, 3, pasa 1, pero sigue 4, 5, 6, baja 2, pero sigue 7, 8, 9, baja 3, pero termina en 10. Número 5. Acá hay que hacer una fe de ratas. El diagrama que apareció en el valor virtual tenía un error. Había una caja donde decía que iba a tomar el valor 0, ¿sí? Pero esa variable A no estaba definida. A más de uno le puede haber traído algún inconveniente esto. ¿Por qué? Porque cuando quisieron copiar el diagrama les tiraría un error de que A no estaba definida. Dos soluciones a eso: definen A o directamente borran la caja porque A no participa en el resto del diagrama. Salvando ese error, lo que teníamos era una estructura de repetición, pero con un ciclo mientras, ¿sí? Tratemos de analizar qué es lo que hace el ciclo mientras. Definimos dos variables y son dos variables las que participan acá. La variable que arranca es cont, que se inicia en 0. Y la comparación que hay dentro de la estructura mientras pregunta si cont es menor a 5. Bueno, si arrancó en 0, efectivamente es menor a 5. Y como hicimos antes, analicemos primero qué hace cont, que es la que participa de la estructura de decisión, y después vemos qué hace val. Bueno, cont se convierte en contador dentro de la estructura de repetición. Recordemos que arrancó en 0.
pregunta si cont es menor a 5 y efectivamente 0 es menor a 5, entra dentro del ciclo y esto va a repetir y cont va a ir contando de a 1 hasta que cont alcance el valor 4. Cuando cont alcanza el valor 4, pregunta cont, que vale 4, ¿es menor que 5? Sí, es menor que 5, ingresa al ciclo y cuenta una vez más. Ahora cont vale 5. Cuando vuelve a comprar cont, que ahora vale 5, pregunta, ¿es menor que 5? No, 5 no es menor que 5. Por lo tanto, sale del ciclo. El último valor que alcanzó cont es 5. ¿Sí? Veamos qué hace val. Bueno, val no es un contador tal cual, sino lo que hace es tomar el valor de cont y agregarle 1. ¿Sí? Por lo tanto, cuando cont vale 1, val vale 2. Cuando cont vale 2, val vale 3. Cuando cont vale 3, val vale 4. Y dijimos que el último valor que alcanzaba cont era 5. Y la siguiente línea val va a tomar un valor más y se va a quedar en 6. Por lo tanto, cuando mostremos esto, cont y val, la variable que a mí me interesaba era val, la que me preguntaba. Por lo tanto, val alcanzó el valor 6, que era una de las respuestas posibles. Veamos cómo queda esto con un diagrama de flujo. Si yo pruebo este diagrama de flujo, me tira dos valores, 5 y 6, y recuerden que el segundo valor era el valor de val. ¿Sí? Probemos con una alternativa. En esta alternativa lo que estamos haciendo es, dentro de la estructura de repetición, dentro del ciclo, mostrar qué es lo que está haciendo cont y qué es lo que está haciendo val. Si yo pruebo esto, fíjense que me dice, para cuando cont vale 1, val vale 2, para cuando cont vale 2, val vale 3, y al final val queda en 6. Que son los mismos valores aproximadamente que lo que nosotros pusimos en la tabla. Acá lo que no se ve es el 0 que estaba al principio. ¿Correcto? Número 6. Acá, igual que antes, había un error en el diagrama que aparecía en el aula. Sí, estaba el mismo error que había una variable a que tomaba el valor 0, que estaba sin definir. Bueno, las dos posibles alternativas, las dos posibles soluciones era eliminarla, borrarla o definir a si uno quería hacer el diagrama de flujo. Acá ocurre aproximadamente lo mismo que el anterior. La mínima diferencia que tiene esto, que en la comparación del ciclo a mientras, en vez de preguntar si cont es menor a 5, pregunta si es menor o igual a 5. La diferencia que vamos a notar en esto es que cuando cont alcance el valor 5, va a comparar y va a preguntar, cont, que vale 5, ¿es menor o igual a 5? Sí, es igual. Por lo tanto, 5 es menor o igual a 5, es correcto. Entonces ingresa una vez más. Cont pasa a valer 6 y recién con 6 sale de la estructura de repetición. Val se comporta de la misma manera que en el diagrama anterior. Toma el valor de cont y le agrega 1. Por lo tanto, siempre va a tener un valor más que cont. Si cont, el último valor que alcanza es 6, el último valor que va a alcanzar val va a ser 7. Y con ese valor sale. Veamos cómo queda esto con un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo, vemos que me da el valor 6 y el valor 7. Si miro el diagrama, los dos valores que yo le pedí que muestre era el valor de cont y a continuación el valor de val. Y lo que me estaba pidiendo era el valor de val, o sea 7. Por lo tanto, el último valor que alcanzó val es 7. Veamos una alternativa a este diagrama. Este diagrama tiene como alternativa mostrarme qué pasa dentro del ciclo con el valor de cont y con el valor de val. Y bueno, va a ser parecido a lo que vimos antes, simplemente va a tomar un ciclo de más, donde el último valor que toma cont es 6 y el último valor que toma val es 7. ¿Sí? A mí me pedían el valor de val y el valor de val
último que toma es 7. Ejercicio número 7. Acá cambió el tipo de pregunta. El planteo era, hay un diagrama de flujo, el cual asegura que tiene un error, y la pregunta es, ¿cuál es ese error? Esto podríamos también hacer una prueba de escritorio para encontrar cuál es el error, pero resultaría ser mucho más difícil de entender qué es lo que vamos a hacer ahora. Lo que yo pretendo hacer es explicar alternativa por alternativa para que nos pongamos de acuerdo en ver cuál es la correcta. Recuerden que en el examen de ustedes esto puede haber aparecido en un orden diferente, ¿sí? Yo voy a empezar por la que yo tengo como A, que dice que res no fue inicializada. Si nosotros vemos el diagrama, acá tenemos 3 variables. La primera que aparece en escena es num, que toma el valor 10. La siguiente que aparece en escena es dir, que toma el valor 3. Y en tercer lugar recién aparece res, que toma el valor de num dividido dir. Es verdad que res no fue inicializada en forma directa, pero esto que vemos acá es la inicialización de res. Cuando res inicializa, toma el valor de una operación matemática, o mejor dicho, del resultado de una operación matemática, que es num dividido dir, que en este caso sería equivalente a decir 10 dividido 3. Por lo tanto, sí, res está inicializada. ¿Sí? Está inicializada en 3,3, si se pudiera decir. ¿Sí? Por lo tanto, la alternativa A no es la correcta. La siguiente dice, res no tiene un valor determinado. Inmediatamente podemos decir que esto es falso. ¿Por qué? Porque res sí tiene un valor determinado, que es el cociente entre num y dir, que dijimos recién es 3,3. Por lo tanto, la respuesta B es falsa, no es una alternativa verdadera, no es una alternativa válida. La siguiente C dice, res es un posible cociente por 0, lo cual también es falso. ¿Por qué? Para que esto sea un posible cociente por 0, dir debería ser 0, y eso es falso porque dir es 3, no hay otra alternativa, no podría estar tomando otro valor. Por lo tanto, res no es un posible cociente por 0. Y la cuarta dice, res no es un valor entero, lo cual ahí sí eso es verdad, porque res es un valor decimal, dijimos que iba a valer 3,3 periódico, ¿sí? Y nosotros res la definimos como entero, por lo tanto ese es el error. Res no es un valor entero, por lo tanto debería haber sido definida como real. Por lo tanto, D es la alternativa que se consideró como válida. Si yo hacía un diagrama de flujo de esto, vamos a tener un diagrama de flujo de este estilo. Si yo lo pruebo, efectivamente me da un error. ¿Qué dice ese error? Dice error 304 del número que sea, dice no coinciden los tipos, el valor a asignar debe ser un entero, porque efectivamente se esperaba que res fuese un valor entero, por lo tanto debería ser asignado un valor entero. En este caso no se asignó un valor entero. Número 8. Pregunta del mismo estilo de recién. Hay un diagrama de flujo en el cual aseguran que hay un error y preguntan cuál es ese error. Vamos a analizar como hicimos recién. Acá tenemos una estructura de repetición con una variable i que va a controlar el ciclo, que va a tomar valores de 1 a 10. ¿Sí? Dentro del ciclo hay un contador con la variable cont. También hay una estructura de decisión que cuando i mod 3 sea 0, o sea cuando aparezca un valor de i que sea múltiplo de 3,
se va a hacer el cociente entre cont dividido 3. Si yo considero que cont está contando a la par que está incrementándose i, puedo estar suponiendo que cont va a tener siempre el mismo valor que i, ¿sí? Las alternativas de respuesta son: la primera, o la A, me decía num se debe definir como real. El primer punto en que aparece num es acá, en este cociente, ¿sí? Si yo considero que cont viene a la par de i, y acá estamos en una disyunción que solamente ingresa cuando i es múltiplo de 3, este cociente cont dividido 3 va a dar como resultado un valor entero, ¿sí? Por lo tanto, num no necesitaría ser un valor real. Como está definido acá como entero, estaría bien. La siguiente alternativa me dice num no está inicializado. Bueno, con lo cual no me resulta verdadero. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando num entra en escena está tomando un valor. Y esto se considera una inicialización. No es un valor directo, no es un 0, pero está tomando el valor del cociente entre cont y 3. Por lo tanto, la B es falsa. La C me dice cont se debe definir como real. Cont es un contador. Está contando de a 1, por lo tanto no necesito que sea un valor real, con que sea un valor entero, como está definido, está perfecto. Cont es un valor entero y eso está bien. Y la D me decía cont no está inicializado, perfecto. Ahora sí, ahí no estamos de acuerdo. Cuando cont entra en escena, ¿sí? ¿Qué valor toma? El valor de cont más 1. Bueno, este valor cont, en este punto del diagrama, no tiene valor. Y yo estoy diciendo que alguien tome ese valor para hacer algo. Bueno, eso está mal. Este valor que está acá no tiene un dato metido adentro. Por lo tanto, no puede participar de la operación matemática. Efectivamente, lo que decimos cont no está inicializado. Bueno, este es el error. Esta pregunta, donde dice esta alternativa, donde dice cont no está inicializado, es la respuesta verdadera. Veamos esto en un diagrama. Veamos qué hace el diagrama en flujo en esto. Es el mismo diagrama que teníamos en el aula. Le pongo ejecutar, tira un error. ¿Y qué dice el error? El error dice variable no inicializada y te aclara por la duda. La variable no inicializada es cont. Por lo tanto, el PSIN está de acuerdo en que cont no está inicializada y debería haberlo estado.